crear, perder, sanar y volver a crear. Estas son palabras que cobran vida en nuestra historia valiente de hoy, con una diseñadora que se abrió camino, una diseñadora venezolana que se abrió camino en Costa Rica y que hoy abre su corazón para contarnos su historia. He tenido muchas pérdidas, muchos retos y uno sigue adelante. Creo que aquí quieren conocer un poco cuáles han sido esos retos, cuáles han sido esas pérdidas y cómo he seguido adelante. Gisela, cuéntanos cómo fue que te viniste a Costa Rica y un poquito también ese amor por el arte, por el diseño, por la creación, porque usted es una mujer sumamente creativa. Bueno, yo desde chiquita yo me acuerdo de mi primer dibujo, por ejemplo. Vivíamos en Brasil y yo me acuerdo clarito de una ventana muy grande y yo haciendo un dibujo, copiándolo de un libro, que eran estas tres figuras de, no sé si era Dios, la Santísima Trinidad, pero a mí me pareció que quedó igualito. Entonces, toda mi vida ha girado alrededor del arte. Estudié diseño gráfico en Venezuela, después me fui a Inglaterra y estudié técnicas gráficas. Y después, bueno, regresé a Venezuela y trabajé, o sea, he estado trabajando desde los 16 años, he estado trabajando sin parar, sin parar. En Inglaterra conocí a mi esposo, que se vino conmigo a Venezuela, vivíamos en la isla de Margarita, que era una delicia de isla, y bueno, después empezaron a suceder cosas en Venezuela, y mi esposo, con la compañía que trabajaba, se vinieron a Costa Rica. Aparentemente iba a ser por 2 años, después no se vino, entonces yo me vine a Costa Rica. Llegué aquí en el 2000, creo que era el 2002, ¿no? Nos encanta complacerte y llenarte de satisfacción, premiando ese esfuerzo diario que mueve tu negocio. Con cada compra estás más cerca de ganar grandes beneficios con la Roja Pyme Mastercard de BAC. Participa por uno de 5 certificados de compra en la ferretería Novex, cada uno por 1 millón de colones. Aquí yo había pintado antes, yo había participado en salones de arte, pero mi trabajo básicamente era el diseño gráfico, o sea, yo básicamente el diseño ha sido mi pasión, ¿no? Entonces, pero aquí montamos, que fue donde conocí a Rocío, montamos una galería, yo y otras dos diseñadoras en Napaco, en Escazú, y de ahí para adelante ha sido todo trabajar, 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 y mucho en diseño, digamos que el 80% de mi vida ha sido el diseño gráfico, he tenido muy buenos clientes aquí, he hecho trabajos que me han ¿cómo se dice? Me han satisfecho, me han dado mucha alegría, y en algún momento comencé a pintar, comencé haciendo exposiciones, me acuerdo que hice, te cuento la exposición, fue muy corta, pero fue muy bonita, y porque además la exposición no eran solamente los cuadros, sino había también un video, que yo había hecho el video, a la vez hice toda una parafernalia de productos de marca libros, unos almanaques chiquiticos, todo en torno a la exposición, y fue un éxito, pues para mí fue maravilloso, y conocí ahí gente todavía, y conocí gente más interesante todavía. Esa es la parte artística y la parte de diseño. Yo aquí en Costa Rica he tenido dos grandes pérdidas o dos grandes puntos de quiebre. Uno muy reciente que fue la muerte de mi esposo, que estamos a un mes de que cumple un año de muerto. Pero para mí eso fue lo peor de mi vida porque era un hombre maravilloso, me amaba muchísimo, yo lo amaba, o sea, era mi compañero, era parte de mí. Eso todavía lo estoy procesando, ¿verdad? Y antes de eso fue un cáncer muy grave que tuve, un cáncer de colon, que tenía metástasis en el pulmón también. Eso coincidió con la pandemia. Y ahí realmente lo que me salvó fue el apoyo de mi esposo precisamente, que fue algo maravilloso. Pero sí hay muchas cosas que decir cuando uno tiene esos enfrentamientos, porque son enfrentamientos que te hacen, que ¿cómo se dice? Te cuestionan porque primero el cáncer te cuestiona con
con tu propia vida, porque dicen cáncer y tú dices muerte, ¿no? Entonces ahí hay una serie de cosas que yo recomiendo hacer o que yo hice, a pesar de lo químico, la quimio, la radio, todas esas cosas. Hay una cosa dentro de uno que hay que aplicarla, que es la convicción, la fe de que uno va a salir de eso, de que uno está sano, ¿no? Eso fue en cuanto al cuerpo, en cuanto a la enfermedad. En cuanto a la enfermedad, tú tienes que verte, cerrar los ojos y verte por dentro y ver ese cáncer y hablar con tus células y decir yo estoy bien y decirle a tus células, mijita, acomódense, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿No? Y te lo juro que yo creo perfectamente en eso, al pie de la letra. Yo había visto, por ejemplo, la colonoscopía, donde se ve el cáncer, entonces yo hasta lo dibujé, hasta dibujé mi colon y lo dibujaba rosadito, donde estaba el cáncer, ahí no había nada, y así fue. Desapareció ese cáncer. Bueno, me lo operaron, pero también había la cuestión de que tenía la metástasis en el pulmón. Esa también me lo operaron. Pero claro, ya que cuando te dices metástasis, ya tú sabes que, bueno, que eso puede estar ahí en el otro lado, en el otro lado. De hecho, yo estuve escribiendo todo ese proceso. Yo estuve llevando como un blog que yo escribía una vez al mes y mucha gente me seguía. Yo lo llamé huésped inesperado, no me acuerdo la palabra ahorita, ese huésped que tú no quieres, pues que te llega de repente, pero que tú no lo estás bien. Bueno, a ese es bien interesante leerlo, te lo voy a mandar, Rocío. Tu satisfacción es nuestro principal objetivo. Por eso seguimos creando oportunidades para que tu esfuerzo se vea recompensado. Cada compra por tu tarjeta La Roja Pyme Mastercard de BAC impulsa el crecimiento de tu negocio. Sí, gracias, Giselita. En este aspecto, bueno, usted es una mujer que se ha pues desarrollado en un mundo artístico, en un mundo muy bello del mar, las olas, playa, luz, Sí. colores, pues un amor muy lindo con su esposo, que yo soy también testigo de todo ese amor bello. Y bueno, ocurre esto que muchas veces nosotros decimos, bueno, es la otra cara de la moneda, pero viéndolo así, usted también lo incorporó a su vida artística, porque me Sí, dice que dibujó también sí. el column, le habló a sus células. Qué interesante aprender de esta parte, porque a veces nosotros más bien lo vemos como un enemigo, ¿verdad? Como usted dice, ese Sí. huésped inesperado que no queremos, que nos da miedo, que nos da terror. ¿Cómo aplicaste toda esa metodología para también poder sanar esa parte también que estaba afectando tan fuertemente? Bueno, mira, yo me acuerdo que hice hace muchos años el curso ese ¿cómo se llama? De control mental de Silva, hace muchísimos años. Y siempre me ha interesado mucho esa parte, la parte espiritual y la parte mental del ser humano, ¿verdad? Porque era una persona que me quejaba mucho. Ay, me duele aquí, ay, me duele allá. Cuando estudiaba, mis compañeros me decían, qué mortificación. Entonces, yo me reía mucho, pero empecé a entender que eso de uno quejarse, ay, a mí siempre me da dolor de cabeza, ay, te vas dando cuenta que las palabras son, ¿cómo se dice? Dímelo. Que la palabra es una manifestación, o sea, lo que tú dices con la palabra se manifiesta, ¿no? Entonces, bueno, todavía trato siempre de aplicar eso. Me cuesta mucho porque uno tiende a hundirse uno mismo, a procrastinar, a pero entonces yo siempre pienso, ¿cómo te sientes? Mejor, estoy bien. Porque si empiezo a nombrar que me duele este dedo, que me duele otro, entonces ya por ahí te vas ay, derecho para abajo. Entonces no, estás bien, te tienes que ver bien. Sí, yo digo, bueno, la edad me está pegando, estoy bien, yo estoy divinamente. O sea, hay que mantener esa fe de que uno está bien. Y también hay que pedirle a Dios, mija, Dios mío, ayúdame, porque también hay la fe, no te estoy hablando de religión, sino la fe en que hay algo
superior, hay una inteligencia superior, hay algo que te ayuda. Tú llegas y dices, yo me acuerdo que cuando tenía la peor parte del cáncer, había una oración que a mí me, antes de la operación, porque fue una operación terrible, la operación era una cirugía mayor. Entonces, me acordaba de la oración de Jesucristo en el Bosque de los Olivos, cuando dice, Señor, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque era tal el pánico que yo sentía de enfrentarme a esa operación, de enfrentarme después a lo que venía después, porque tengo una ostomía, o sea, entonces era tal el miedo, pero bueno, o sea, por una parte, pedir ayuda, la asistencia divina, la asistencia del universo, la asistencia de lo que tú creas, ¿no? Después, tener el convencimiento adentro de que eso va a pasar. Ahora fíjate una cosa, la diferencia entre enfrentar el cáncer y enfrentar la muerte de mi esposo. Cuando yo te digo que el cáncer te enfrenta con tu propia vida, con tu propia muerte, ¿ok? Es una lucha como personal, pues. O sea, hay mucho que hablar sobre eso, sobre no verlo como un enemigo, sino es el huésped inesperado, es el huésped que llega de repente y, bueno, si eres un buen anfitrión, pues no te queda más remedio que abrirle la casa y decirle, bueno, mijito, acuéstate, descansa y vete pronto, ¿no? Porque cuando uno empieza a luchar, pues, las cosas que uno lucha como que toman más fuerza, ¿verdad? Entonces yo, poco a poco yo fui pensando eso, bueno, hay que dejarlo, que se vaya. Con la muerte de mi esposo, la cosa es totalmente distinta. Tú lo debes saber porque se te murió tu esposo recientemente. Es como que es tu vida también la que está en juego, es tu vida también la que se va, porque, cónchale, yo tenía 47 años de matrimonio y de un matrimonio, bueno, ha sido mi vida completa, feliz, realmente maravilloso. Y yo con toda la enfermedad también, con el cáncer que fue en la pandemia, todo eso, pues cada vez, en la vejez, pues cada vez más juntos, más juntos, más juntos, porque ya estábamos viejitos los dos. Entonces, cuando él se muere, primero que te das cuenta de que hay una comunicación que ya tú tenías establecida, no verbal, una comunicación a nivel espiritual, a nivel esotérico, a nivel, que de repente es como que le quitaron la corriente. Es como porque tú decías, bueno, tú pensabas en algo y él te contó sin yo no he hablado, o hacer las mismas cosas sin intención, o uno está lejos, tú estás manejando, pero sabes que en cualquier momento una llamada o te va a llamar, todo es así, y de repente, clac, se cortó esa comunicación, ¿no? Eso es lo que más ha costado, eso es lo que más ha costado, porque ahí se muere una parte de ti. Lo que no te quita el cáncer, porque el cáncer en cierto modo te hace más fuerte, porque te ayuda más a centrarte en ti misma. Con el cáncer yo dibujé mucho, pinté mucho, escribí mucho. Con Martín muerto, he escrito muy poco. Apenas estoy empezando después de 7 meses a... De hecho, bueno, yo tuve que dejar la casa, dejé todo, me vine con mis hijos, estoy ahorita en Herradura. No tengo ahorita un estudio, tengo todas las cosas de pintura en un depósito, pensando, ¿será que voy a pintar? ¿Será que no voy a pintar? Que sienta el deseo. Pero sí estoy trabajando en diseño, que también ha sido una parte que me ha fortalecido mucho. Estoy haciendo ahorita un libro sobre una de las mejores arquitectas de Costa Rica, Julia Van Vilpe, que es toda su obra, desde 60 años de trabajo. No sé si la conocerás, te la mandaré algún día. Yo le llaman el arquitecto del clima, la primera mujer arquitecta en Costa Rica. Entonces, esa es una ventaja que yo he tenido muy grande de que mis clientes, bueno, para ti trabajé en tu revista mucho tiempo, pero la mayoría de mis clientes, que la mayoría han sido mujeres, aunque he tenido muchos clientes hombres, han sido personas como muy valiosas, como con mucha fuerza, con ímpetu, que yo las admiro totalmente, ¿no? Porque a ti te admiro totalmente todo lo que tú has hecho con la revista, con la gente, con las pymes, todo. Entonces, yo he tenido esa suerte.
esa suerte ha sido una bendición. Tener clientas han sido personas en su trabajo, emprendedoras, mujeres increíbles, ¿no? Entonces, bueno, he tenido también hombres increíbles como clientes, también los he tenido, pero el poder trabajar después de la muerte de Martin ha sido un punto de apoyo grande. Y eso entonces en la computadora, pues ese ya el diseño. La pintura todavía implica otra cosa. ¿Sabes por qué? Porque el diseño, tú trabajas para un cliente, ¿verdad? Tú aplicas lo que conoces, bueno, pero cuando tú pintas, tú no trabajas para nadie. Cuando tú pintas, tú ves es algo que sale de adentro, pues ahí vuelcas todo. Yo sí, yo pintaba el cáncer de mi hermana, pinté mi cáncer, escribía, pero como te digo, la muerte de Martín fue algo que me vació por dentro. Nos encanta complacerte y llenarte de satisfacción, premiando ese esfuerzo diario que mueve tu negocio. Con cada compra estás más cerca de ganar grandes beneficios con la Ruja Pyme Mastercard de BAC. Participa por uno de 5 certificados de compra en la ferretería Novex, cada uno por 1 millón de colones. El tema de la viudez, pues es impactante y bueno, tenemos este aspecto en común y sí coincido con usted que es un renacer, ¿verdad? Volver a empezar, ahora sin esa media mitad. Giselita, ¿cómo replantea usted ahora su vida? ¿Qué ha aprendido con estos dos acontecimientos? ¿Y cómo valora? Porque también te veo en fotos muy lindas en la playa, con amigas, ¿verdad? Bueno, mira, Sacándole ese juguito a la vida. ¿Cómo haces para volver precisamente a renacer en ese proceso que estamos? bueno, ha sido muy difícil, muy difícil. Primero, es que primero al principio yo pensé, yo no puedo vivir sin Martín. O sea, no puedo, no sé cómo. He tenido la gran suerte de mis hijos, que tengo dos hijos maravillosos, parejas maravillosas y tres nietos que son la locura, ¿no? Eso a mí me ha ayudado de una manera impresionante. Si ellos no hubieran estado aquí, la historia hubiera sido otra quizás. Pero el sentir el amor de mi familia, de mis hijos, de mis nietos, de mi nuera, de mi nuera y de mi yerno, porque siempre confundo las palabras. Eso ha sido realmente, o sea, yo me sentí, fíjate, cuando Martín se muere, yo me siento, que imagino que tú te sentirías también, a pesar de ser una mujer emprendedora, independiente, todo eso, yo me sentí, pero yo creo que como eso de tener que renacer otra vez, yo me sentí como un bebé frágil, indefenso, o sea, de agarrar el carro y llegar de Piedades a Santana, casi que no me atrevía. Cuando me vine herradura no me atrevía a manejar la 27, no. Entonces poco a poco como que uno va agarrando fuerza, pensando, claro, es un trabajo, no, yo sí puedo, sí puedo. Entonces, sí, pero ahora tiene 72 años, no, pero yo puedo, ¿no? Entonces, eso, y me ha ayudado muchísimo realmente la parte externa, la sonrisa, la risa de los niños, los gritos de los niños. Hay que hacer ejercicio, definitivamente el ejercicio. Yo estoy haciendo yoga 3 veces a la semana con una persona que conocimos caminando, ella hace su yoga. Entonces ella dice, el que quiera venir, que venga. Eso me ha hecho a mí un gran bien. Eso, el trabajo. Ya empecé otra vez a escribir, ya estoy empezando otra vez a hacer un proyectico que te voy a mandar para niños. Tengo un proyecto para niños. Y ya sé que en cualquier momento, ahorita voy a viajar, ahorita voy a Venezuela. Cuando regrese, yo sé que ya tengo que empezar a pintar otra vez, porque la pintura, es que la pintura se vuelca mucho uno, lo que está dentro. De hecho, uno dice, empiezo a pintar, pero es que tú no estás pintando, es como que si alguien se pintara. Entonces, como el dolor ha sido tan grande, yo creo que era un dolor que no se podía manifestar de ninguna manera. A la persona que esté pasando una pérdida, bueno, dos cosas distintas. No tiene que ser una pérdida, no tiene que ser un cáncer, no tiene que ser una enfermedad. Siempre hay algo en la vida
que es lo que llamamos el punto de quiebre, ¿verdad? Que puede ser lo que para mí es un punto de quiebre, a lo mejor para ti no lo es, o a lo mejor lo que es para ti fue algo que yo digo, pero son puntos, son situaciones que yo creo que se le dan a todo el mundo en la vida que hacen que te partas, que te quiebres, ¿no? ¿Qué hacer en esas situaciones? Primero que nada, el silencio, refugiarse en el silencio interior. Primero que nada, refugiarte en tu silencio. Es como encontrarse uno mismo y empezar como a amarse. Mira, cuando una señora me dijo, Gisela, si extrañas mucho el abrazo de Martín, abrázate, abrázate tú. Chica, parece mentira, yo empecé a abrazarme y vas sintiendo el alivio. Entonces, saber que todo pasa. Martín me dijo una vez que él estaba muy mal, me dice, Gisela, esto también pasará. Me lo dijo en inglés, you only have to live through it. Solamente tienes que atravesar la situación. Entonces, saber que todo pasa, que ese dolor tan grande, que eso no es que se va a desaparecer, pero va, ¿no? Si es una enfermedad, bueno, saber que estás en un momento crítico, que vas a pasar cosas terribles, porque todas esas enfermedades tienen procesos muy dolorosos, pero que si tienes la fe, si tienes la fuerza de pensar, yo puedo, sales. Ese es más que nada el optimismo y la alegría, eso sí. Yo le siempre digo, Dios, no me quites la alegría, porque la alegría sana todo. Eso.